se advirtió en una charla TED respecto a las conferencias sobre Internet, algo que hoy aplica a las charlas sobre inteligencia artificial. Si oyen a un experto hablar sobre Internet y afirma que la red hace tal cosa o que hará tal otra, debería tomarse su opinión con el mismo escepticismo con el que tratarían los comentarios de un economista sobre la economía o de un hombre del tiempo sobre el tiempo. Esto es de Danny Hillis. En un video previo me ocupé de un problema en particular de la inteligencia artificial generativa, las alucinaciones. Les ruego encarecidamente echar un vistazo al video, caso que no lo hayan hecho ya. Ahora es momento de acercarnos a la inteligencia artificial de modo un poco más general. Esto es Lucas Abreg, desde la colina de Ares. La inteligencia artificial en contexto. Primero, la inteligencia artificial es solo software. Es un producto humano como cualquier otro y sujeto a las consecuencias de tal origen. Puede estar mal concebido, no ser apropiado para los fines que usted quiere, tener defectos no previstos en la operación, en fin. No es un oráculo infalible, ni menos una solución mágica. Decir que algo se hizo con inteligencia artificial no significa nada. Un congreso sobre inteligencia artificial tampoco significa mayor cosa. Segundo, casi siempre que se habla de inteligencia artificial, en realidad se habla de inteligencia artificial generativa. Tercero, la inteligencia artificial no es nueva. Abandonemos primero la idea de novedad para aterrizar en lo que ocurre, la popularidad. La inteligencia artificial tiene una larga historia que parte de mediados del siglo XX, de modo que no es novedosa por sí misma. Lo que ha sucedido es que una variedad de inteligencia artificial, la generativa, se hizo popular desde finales de 2022 gracias a ChatGPT. 4. ¿Es correcto hablar de inteligencia artificial? Yo sostengo que no. Ya planteé el punto en un artículo que publiqué como estudiante de la Facultad de Derecho hace muchos años, tal como cuento en mi video sobre responsabilidad civil por uso de inteligencia artificial en radiología diagnóstica, al cual remito. Pero como el término ya está tan extendido, no tengo opción que mantener la terminología so pena de no ser entendido. 5. La inteligencia artificial no es inteligente. La inteligencia artificial es software, repito. Solo es inteligente en el mismo sentido que cualquier otra máquina puede serlo, o sea, aparentemente. Ahora, si de coeficiente intelectual se trata, ya un estudio afirma que los chatbots son más bien poco inteligentes. Sexto, algunos términos. 6.1. Alucinaciones de la inteligencia artificial. Así se denominan las mentiras de la inteligencia artificial generativa de texto que aún no sabemos cómo evitar que ocurran. No lo olviden, las máquinas no saben qué es verdad, tampoco qué es real y qué no. 6.2. Chatbot. Un chatbot es un programa que utiliza inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural, la sigla en inglés es NLP, para contestar preguntas o entender requerimientos, prompt. Por tanto, aplicaciones como ChatGPT son chatbots. 6.3. Inteligencia artificial. Es aquella que, y nos cuenta así IBM en una página de definiciones, aprovecha computadoras y máquinas para imitar las capacidades de resolución de problemas y toma decisiones de la mente humana. El término fue introducido por John McCarthy en el Dartmouth College en 1956. 6.4. Inteligencia artificial generativa, que ustedes podrán encontrar también bajo el término Gen AI o Gen AI, digan como quieran. Estos son los aplicativos de inteligencia artificial que generan contenido de modo autónomo, como ChatGPT. 6.5. Inteligencia artificial estrecha. Dentro de las clases de inteligencia artificial que pueden plantearse a modo teórico, esta es la única que existe. La sigla es ANI. Comprende muchas clases de inteligencia artificial en uso, incluyendo la inteligencia artificial generativa, la Gen AI, como ChatGPT. 6.6. Inteligencia artificial robusta. Es la inteligencia artificial como la de las películas. No existe actualmente ni sabemos si existirá. Yo personalmente no creo que llegue a existir. Hay dos clases, la general, que es similar a la inteligencia humana y que tendría conciencia, y la superinteligencia artificial, que nos superaría. 6.7. LLM. Los LLM son los grandes modelos de lenguaje que, con base en teorías de redes neuronales, realizan aprendizaje a partir de vastas cantidades de texto. ChatGPT es un LLM. 6.8. Prompt. Un prompt es una frase o conjunto de frases que se utilizan para indicarle a la inteligencia artificial lo que queremos que genere. Esta definición es de la página 20 minutos. 6.9. Redes neuronales. Son modelos matemáticos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano que se utilizan en la inteligencia artificial para resolver problemas de aprendizaje automático. Son capaces de aprender patrones y relaciones complejas a partir de grandes cantidades de datos y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de aprendizaje automático, como la clasificación de imágenes,
el reconocimiento de voz y la traducción automática. Esta noción también es tal cual es proporcionada en 20 minutos online en la fuente que ustedes ven en pantalla. 7. Los chatbots como estrellas de la inteligencia artificial generativa. ChatGPT se llama así por conversación chat y GPT, que es la sigla de Generative Pre-trained Transformer. Transformer generativo preentrenado, no es de los de las películas. Transformer es un término para cierto estado de desarrollo relativamente reciente de redes neuronales. El año de los chatbots es 2016, porque en ese año salen al mercado programas como Alexa o Siri. En noviembre de 2022, ChatGPT sale e inicia la etapa más popular de la inteligencia artificial. 8. El primer chatbot y el efecto ELIZA. 8.1. ELIZA. ELIZA era un programa que simulaba a un psicoterapeuta rogeriano. Fue escrito y echado a andar en el MIT por Joseph Weizenbaum en 1966. Un psicoterapeuta rogeriano basa su metodología en preguntas que repiten lo dicho por el paciente, pero con alguna reformulación, con la idea de llevarlo a descubrir cosas relevantes de las que aún no es consciente, pero que ya sabe. No era un programa muy sofisticado, pero tuvo un impacto monumental. Con ELIZA sucedió que algunas personas comenzaron a portarse como si estuvieran interactuando con un humano. Ese es el efecto ELIZA, es decir, es atribuir calidades humanas a la máquina cuando se interactúa con ella. 8.2. ¿Qué pensaba Weizenbaum de la inteligencia artificial? Weizenbaum, el programador de ELIZA, el primer chatbot de la historia, creía que la inteligencia artificial era un índice para la locura de nuestro mundo. 9. Cuando un sistema de inteligencia artificial ganó a expertos humanos. Esto fue mucho antes de que el gran ajedrecista Kasparov perdiera con Deep Blue. Fue cuando el sistema experto en geología Prospector, o sea, un sistema de inteligencia artificial creado con el apoyo en el conocimiento de expertos del área y usado por profesionales del mismo, halló un depósito de molibdeno cerca de Mount Auburn, de Washington. Expertos humanos estaban en desacuerdo con los hallazgos de Prospector. Cuando perforaron, hallaron que Prospector tenía razón. 10. La prueba de Turing. Desde 1950, Alan Turing había propuesto que una máquina debía tenerse como inteligente si al interactuar con ella, un humano no se percataba de que no interactuaba con una máquina. Desde 1990 existe el premio Lemner para quien logre un chatbot que realmente engañe a unos jueces, haciéndoles creer que en realidad es un ser humano. 11. Algunos mitos del siglo XXI relacionados con la inteligencia artificial. El caso de los bots que habrían tenido que ser apagados por comunicarse en un lenguaje fuera del alcance humano. Hace relativamente poco, corrió la noticia de que Facebook está experimentando con 2 chatbots que conversaban entre sí y que empezaron a comunicarse en un nuevo lenguaje que los humanos no podían entender, lo que había obligado a apagarlos. Lo ocurrido no fue eso. El grupo de investigación en inteligencia artificial de Facebook, FAIR por su sigla en inglés, puso a conversar 2 chatbots llamados Alice y Bob, con el fin de hacer ejercicios de negociación, pero nadie había declarado como regla de los programas que usaran inglés estándar. De modo que pronto los chatbots empezaron a crear su propia lengua, como sucede con cualquier grupo humano que se comunica el suficiente tiempo. Es decir, todos empezamos a crear una jerga propia del grupo. Le ponemos apodos a las personas, definimos las situaciones mediante rótulos específicos, en fin. Para el caso de Alice y Bob, si algo era nombrado 5 veces significaba que se querían 5 copias de un ítem. Debido a esto, los chatbots se apagaron con el fin de afinar el inglés usado. Eso fue todo. Nos cuentan en un artículo de Fast Company de 2017, en el cual además nos señala que el invento de una jerga por inteligencia artificial que conversa con otros aplicativos no es nada nuevo. 12. Distingamos entre usar inteligencia artificial y escribir inteligencia artificial. Es la diferencia entre aprender a usar un auto o una herramienta compleja que requiere cuidado y crear un auto y diseñarlo. Eso significa que con frecuencia que quien habla de aprender inteligencia artificial en realidad habla de aprender a usar una herramienta o sencillamente de aprender a interactuar con ella mediante consultas prompt, lo que en realidad no es mayor cosa. Crear algo de inteligencia artificial es algo más complejo. 13. Usar la inteligencia artificial supone pensar en muchos aspectos, incluidos los legales. Con la inteligencia artificial existe la misma exigencia que con todo contenido en Internet o fuera de esto. Hay que respetar la propiedad intelectual, los datos personales y la privacidad e intimidad ajenos. Esto es algo que han atropellado muchos. Usted no puede simplemente usar imágenes ajenas, voz ajena, datos ajenos, en fin, porque aquí hay derechos fundamentales en juego. Privacidad, intimidad, derecho a la imagen, en fin. Y hay ahora mismo demandas de gran calibre por empresas cuyo contenido fue tomado para entrenar inteligencia artificial. El caso, por ejemplo, de Getty Image lo pueden consultar en el enlace en pantalla. 14. Aspectos sobre los cuales tener cuidado en uso de inteligencia artificial.
Hace tiempo que sabemos que la inteligencia artificial debe usarse con cuidado, y no solo por los GPS que nos pueden llevar a sin salidas o a sitios muy peligrosos. En 2021, Alexa de Amazon le pidió a una niña que metiera una moneda en un enchufe. Por cierto, hay un reporte de Alexa diciendo que cuando cerraba los ojos veía gente muriendo. Eso parece posible, pero no porque haya muertos de por medio, sino simplemente porque recuerda cierta película que probablemente ustedes vieron. Es decir, Alexa simplemente estaba retomando información que estaba por ahí, o si prefieren, estaba alucinando, en el sentido que ya hemos mencionado antes. Por otra parte, la inteligencia artificial, como es software, puede tener fallas de seguridad en su algorítmica, además de huecos en su programación. Hay un documento que contiene 10 riesgos mayores de seguridad en aprendizaje de máquinas, el cual recomiendo consultar, y cuyo enlace está disponible en pantalla. Pero hay más riesgos, como sesgos raciales o de género, de los cuales se ha ocupado mucho la prensa. Eso los pueden consultar en diferentes fuentes como esta que les menciono yo en pantalla. 15. La carta abierta donde se pidió la moratoria del desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Esta carta se publicó el 22 de marzo de 2023 y pide una pausa de 6 meses en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial más poderosos que ChatGPT 4. Si los actores clave no lo hacían, se sugería que los gobiernos ordenaran esa moratoria. El llamado importante era a asegurarnos de que no existieran efectos adversos con el uso de la inteligencia artificial, cosa que ya estamos viendo que ocurre, como con las deepfakes, etc. Ese no es el único documento sobre riesgos de la inteligencia artificial. Otro centro de investigación también lanzó alertas, incluso catastróficas. A este me referí yo en el video sobre alucinaciones. 16. El riesgo mental. 16.1. Sustituir amistades humanas por inteligencia artificial. Es reemplazar amigos reales por chatbots. Eso es un problema muy serio. 16.2. Hablar con muertos. Es sencillamente replicar a una persona que ya falleció utilizando la información disponible que está en alguna parte para que puedan llevarse adelante conversaciones con esa persona. La BBC en un artículo 2023 utilizó el término nigromancia digital. Piensa en una persona que no ha podido solventar un duelo, que empiece entonces a hablar con ese ser querido que perdió, replicado por inteligencia artificial. 17. Para finalizar, veamos una advertencia del Dr. Weizenbaum. El Dr. Weizenbaum, el creador de ELIZA, que ya mencionamos más atrás, advirtió específicamente contra el riesgo de confiarnos en una tecnología más allá de la cuenta, o por fuera de una perspectiva razonable. Weizenbaum lanzó esta declaración lapidaria. Recuerdo la afirmación de una persona del ámbito de la inteligencia artificial que ha dicho que la invención del ordenador o la entrada del ordenador a la sociedad es el hecho más importante de la historia humana desde el nacimiento de Jesucristo. Estos son tonterías. Es un terrible perjuicio señalar algo como la solución a todos nuestros problemas en algún terreno porque nos alienta a no mirar a ninguna otra parte. Creo que esto es ridículo y peligroso. Eso es cierto. No para dejar la herramienta, sino para tomarla en su contexto y aprovecharla del modo correcto. Gracias por su tiempo.